Hola, soy Hernán Boret y con Jorge Chío hacemos Tiempo Presente, que es un ciclo de entrevistas que aborda la historia de los últimos 50 años de la historia argentina a la luz de libros escritos por periodistas. Y hoy lo tenemos con nosotros a Matías Longoni para hablar de Fuera de Control. ¿Cómo estás, Matías? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que han invitado a cada periodista que sentirme en esa lista me enorgullece. Estás a la altura, así que nos honras a nosotros. Matías, hablemos un minuto de Echegaray. ¿Merece un libro, como preguntábamos ahí? ¿Merece un libro Echegaray? Yo lo planteé en la introducción del libro, si era un personaje que merecía un libro. Yo creo que no, por mérito propio no, sin duda que no. Pero merece un libro por lo que simbolizó y lo que trata de contar el libro, que es cómo un sector que se apodera del Estado Nacional intenta, a partir de las acciones de este tipo de funcionarios, apoderarse y desmantelar o utilizar en su provecho un montón de organismos de control. Yo no fui a investigar a Echegaray, en realidad yo soy un periodista agropecuario que nunca me subí al mote de ser periodista de investigación ni nada por el estilo. Echegaray se cruzó conmigo porque en algún momento en el conflicto de 2008 le asignaron un organismo agropecuario, la ONCA, la Oficina de Control Comercial Agropecuario, bueno, y a partir de ahí es que, digamos, mi trabajo periodístico se centró en esas intervenciones. Y luego, claro, seguí investigándolo porque, digamos, fue a la aduana, fue a la FIP y se apoderó cada vez más de mecanismos repitiendo fórmulas. Y entonces Echegaray merece un libro para retratar una época en la Argentina, que es el desmantelamiento de todos los organismos de control, o por lo menos los que tienen alguna vinculación con el sector agropecuario, por parte de un grupo político, que era lo que me preocupa y finalmente lo que trataba de dejar como anécdota el libro. Pero además, como buen periodista, no fuiste solamente a los organismos, te fuiste a los orígenes de él, a su historia, a su infancia, a su adolescencia, lo radiografiaste entero. Evidentemente el perfil personal de él te importaba también. Sí, porque me parece que hay un hilo conductor ahí. Me parece que cuando uno pone al Estado a su servicio, en vez de al servicio de las mayorías o al servicio del grupo político, responde a determinados parámetros. Y entonces ahí surge el niño carente de afectos, quizás, o resentido por su origen provinciano, el guardamarina, digo, con todo de la época en que el macerismo recién se estaba retirando de la Marina. Entonces hay visos de autoritarismo muy fuerte que después aplican la función pública. Surge el estafador, el que es capaz de timar a un montón de gente, como lo hizo, y está probado en el libro, vendiéndoles la posibilidad de la reconstrucción de Irak a la gente que laburaba en YPF en la zona de Bahía Blanca. Otro estafador de Mendoza prometía lo mismo en Luján de Cuyo y en esa zona, de ir a poner plata como si fuera una rifa de pueblo para ir a trabajar en la reconstrucción de Irak, en el apagado de pozos petroleros, usando la experiencia argentina y que Carlos Menem había sido funcional a los aliados en aquella guerra. Bueno, eso fue una gran estafa y Echegaray era el que recaudaba ese dinero en la zona de Punta Alta, Bahía Blanca. Entonces, todas esas hilaciones tienen que ver con definir un perfil que finalmente es el perfil que se expresa con todo su potencial cuando de modo sospechoso recalan en Santa Cruz, en Río Gallegos, y se pone al servicio de Rudy Ulloa Igor primero y después del matrimonio Kirchner, y es muy funcional y absolutamente leal a ese proyecto. Ahora en esto, Matías, recién hablabas de un patrón de conducta, ¿no? O sea, que fue a distintos organismos, con lo cual se atacó las instituciones, porque bueno, eso es una manera de invadir instituciones. ¿Por qué ese poder privatizado? O sea, porque privatizaron el poder. Donde estaban, se hacía lo que hacían ellos, más allá de lo institucional. Ese es el tema, ¿no? Digo, ¿por qué? Bueno, los argentinos deberíamos revisar años de la historia en que mucha gente en Santa Cruz nos decía: ustedes no conocen a los Kirchner y lo que hicieron en la provincia, que era casi el control absoluto de todos los resortes institucionales del poder. Bueno, eso era una frase muy frecuente, una advertencia que nos hacían muy seguido. Y cuando llegaron al gobierno nacional en 2003,
lo que hicieron es poner un montón de resortes importantes. Quizás seguramente y en algunos fracasaron, pero pusieron, digamos, a muchos organismos de control, y por eso el eje conductor es Echegaray, porque estuvo en varios de esos organismos de control al servicio de su proyecto político, que incluye, digamos, por supuesto, es pasar por arriba de lo institucional sin lugar a dudas. Es desmantelar justamente los organismos que deben dar cuenta de que lo institucional debe funcionar como relojito. Tal cual. La Oficina de Control Comercial Agropecuario es la encargada de decir si vos estás en condiciones de ser un productor agropecuario, una empresa industrializadora. La aduana es la que dice si vos estás en condiciones de exportar o importar. Y la AFIP finalmente es la base de datos más importante del Estado argentino, y a partir de ahí podés hacer un montón de cosas. Entonces, el hilo conductor es ese. En el libro se cuenta claro, y hay anécdotas que sobran para mostrar que Echegaray en realidad es una herramienta del poder político que dominó el escenario político del gobierno nacional de 2003 a la fecha, porque seguramente, de hecho, hay resabios de la construcción que él hizo sobre los organismos de control hoy funcionando en este estado que tenemos. Daría la impresión, por lo que decís, que esa declamación de un Estado fuerte pareciera encubrir más un deseo individual o particular, digamos, de un sector, más que un dictado ideológico doctrinario, ¿no? No, yo creo que los kirchneristas son unos grandes mentirosos, y los que lo hacen de buena fe, que creo que hay mucha gente que lo hace de buena fe, son muy ingenuos. Y los que lo hacen de mala fe son unos mentirosos profesionales en términos de declamar una defensa del Estado que en la práctica no cumplen. Al contrario, me da la sensación que siempre fuerzan las instituciones. Y a mí, si hay algo para rescatar de ese libro, con Echegaray como eje conductor, pero más anecdótico que otra cosa, es justamente eso, cómo el kirchnerismo dice una cosa y hace otra en términos de pulverizar las instituciones que deben controlar justamente un montón de sectores económicos. En esta vieja discusión que hoy es muy actual siempre en la Argentina y nunca se termina de resolver, es quién es culpable de la crisis, ¿no? Muchos kirchneristas te dirán que los grandes padecimientos argentinos responden a la podredumbre que anida en el sector económico concentrado, ¿no? El mediático, el agroexportador, los productores. Y yo, sin defender a esos sectores, lo que digo es que la única manera, en todo caso, si hay podredumbre, de limpiarla, es con un Estado fuerte. ¿Y cómo debería ser? Metámonos en este tema. Muy sano. Metamos en el deber ser. ¿Cómo debería ser ese Estado fuerte, sano? ¿Qué control grande, chico? ¿Qué características debería tener un control para vos? Yo no sé si es una cuestión de tamaño, me parece una cuestión de sanidad. Ojalá sea lo más grande posible y lo más sano posible, porque eso va a implicar que el Estado llegue a todos los argentinos y cumple su función. Digo, entiendo claramente que este Estado sobredimensionado es básicamente insano, y por lo tanto, cuanto más grande, peor. Digo, sí. Pero si fuera un Estado sano, no me molesta, no es ideología lo que estamos discutiendo aquí, a mi entender. Me parece que hay poco para discutir en el mundo globalizado de ideologías. Me da la sensación que le va mejor a los países que tienen un sector público capaz de prestar servicios de modo eficiente y controlar a los agentes económicos de modo más que eficiente. Y para eso, en principio, tenés que ser transparente. Y la transparencia tiene que ver con que es imposible que un abogado cualunque, recibido con promedios muy bajos en la Universidad de Mar del Plata, finalmente ocupe tantos cargos sin haber concursado, por ejemplo, nunca por los puestos. O cuando su foja de servicio es en realidad premiado por derrotar al adversario político. Y me parece que en eso el libro es bastante interesante, por cuanto yo creo que la Argentina en los últimos 30, 40 años, la que me tocó retratar periodísticamente, en realidad es más que de ideologías o banderas políticas, lo que está discutiendo es justamente la calidad de su sector público y cómo hay movimientos políticos que en algún momento de la historia expresan, desde alguna ideología o de otra, incluso, la necesidad de restaurar un Estado eficiente y transparente, que intervenga
de modo lúcido, y otros sectores políticos que en realidad retardan ese proceso y lo involucionan. Bueno, yo creo que el kirchnerismo claramente es una involución en ese sentido. No diría que el peronismo, porque dentro del propio peronismo, en el menemismo, que es una etapa que a mí históricamente no me gusta demasiado, tuviste gestos de reconstrucción del propio Estado, y que nuevamente retrocedieron. El libro empieza contando, por ejemplo, la relación del Estado con el mercado de la carne, ¿no? Y matarifes o personajes de la talla de Alberto Samit, ¿no? que en los 90 eran retratados como los grandes evasores de cereales, eran denunciados por el propio menemismo. La propia FIP fue una respuesta del Estado a tratar de contener y dar batalla a ese mercado informal que existía en el conurbano. Y después vemos que distintos movimientos políticos destruyen eso, avanzan sobre eso, y van involucionando en las peleas que dan para ordenar determinados mercados. Y entonces yo veo siempre se tira y afloje. Y me parece que no es una cuestión de ideologías, insisto, me parece que tiene que ver con definir qué es lo importante y qué es lo que necesitan los argentinos. Y estoy seguro que los argentinos lo que más necesitan es un Estado confiable, transparente, que pueda poner en caja a los sectores económicos. Pero bien, en el buen sentido, al evasor, pena, al delincuente, cárcel, digo. Lo que genera entre los controlados es como una equiparación, son todos iguales, ¿no? Y todos malos, o todos nos vamos al negro porque no hay manera de sobrevivir en el blanco. Y es un país que en realidad muestra niveles de involución social, educativa, económica muy evidentes en los últimos 30, 40 años. Y yo estoy seguro que eso tiene que ver con, a ver, ¿qué es responsabilidad de los empresarios? Sin duda que tienen parte de la responsabilidad. Pero entre esa discusión inicial, entre el poder, de quién es la culpa, entre el poder económico y el poder público, yo digo, macho, si vos no tenés un Estado, no sos capaz de controlar a nadie. Déjame, perdón, una fotito final, que es la de, digamos, como para rematar este tema. Sale una noticia de algo que se escapó de las manos, o de la aduana, o de la prefectura, o de algo, ¿no? Inmediatamente sale la propuesta de una regulación. Y de regulaciones estamos hasta acá, ¿no? Llenos. Y en definitiva lo que hace falta, más que más regulaciones muchas veces, es un control, como dijiste, sano, concreto, efectivo. Por eso esa década que vos criticaste así someramente, diciendo con sus pros y con sus contras, los 90, esa de regulación a veces generó mecanismos de control quizás más efectivos, ¿no? Lo que me toca a mí es el Ministerio de Agricultura, cubrir el Ministerio de Agricultura, que a mucha gente le parece poco importante, pero a mí me parece trascendente. Y el Ministerio de Agricultura en la época de Echegaray llegó a perder todo un organismo, y sin resolución, sin decreto, sin discusión. ¿Qué quiere decir? Cuando Echegaray se fue a la FIP, de la ONCA a la FIP, de la ONCA a la FIP se llevó la ONCA, todo el control comercial. No hubo resolución, no hubo decreto, lo mudó los funcionarios del Ministerio de Agricultura, no hubo resistencia del Ministerio de Agricultura. Y esta misma situación se repiten en la degradación o no del Ministerio de Agricultura, a veces Secretaría, a veces Ministerio, a veces ha llegado a ser Subsecretaría de Agricultura en los 7 días fatídicos de los 5 presidentes. Bueno, ahí en algún momento Agricultura fue Subsecretaría. Digo, y en realidad que no hay fórmula. Lo que yo creo que hace mal el Estado es no tener una fórmula constante. Digamos, rigurosa y constante y extendida en el tiempo. Me parece que eso es lo más nocivo para los productores y también para los funcionarios públicos. Y Echegaray en ese sentido expresa mucho de esto, digamos, la inmediatez política es más importante y el favor político, la destrucción de un adversario político, que Echegaray puso muchas veces los organismos en tono persecutorio de argentinos de bien, y eso es imperdonable. Digamos, el pecado original está eso, que nada dura y nada es confiable, y entonces si no es confiable, ¿quién va a invertir en una economía con un Estado que no te da garantías? Y la Argentina deja de ser creíble para los inversores. Entonces todo un proceso de degradación que a mí me parece que nace de este tipo de actitudes. ¿Lo ves dentro de este gobierno? O sea, aquel formato que no hace tanto tiempo, digo, en este nuevo oficialismo, si uno le quiere llamar, o por lo pronto este formato que es hoy, que es un híbrido, pero bueno, no importa. En este formato, ¿lo ves?
Lo veo, a ver, primero como un símbolo de la impunidad. Para mí hay 2 o 3 personajes que, bueno, Echegaray estuvo investigado, unificaron todas las causas, los jueces lo sobreseyeron muy rápido, sin apenas investigarlo. Yo escribí todo un libro, me citaron y me preguntaron sobre cómo había conseguido esa determinada información y nada más. Parecía que el investigador era yo, digamos. Está claro que él, Guillermo Moreno, que han provocado un daño enorme a la Argentina, no está bien evaluado, nunca, lamentablemente, me parece que se hará, son símbolos de la impunidad, así como muchos otros funcionarios de esa época. Echegaray fue muy importante en la época en que el kirchnerismo era sumamente agresivo y tenía mucho poder. De hecho, era una herramienta del poder, un cincel, muy eficiente para hacer lo que tenía que hacer. Me da la sensación que en esta nueva etapa el kirchnerismo está más diluido y tiene que confraternizar con otras facciones, y que la sociedad está un poquito más despierta. Entonces, pero Echegaray era el simultáneo, digamos, al conflicto con el campo, luego a la ley de medios, a la persecución de los medios, luego digamos, al vamos por todo del 2011, y es de esa época y pierde un poco, bueno, llega hasta 2015 y después pierde un poco de preponderancia al universo. Me da la sensación que no tiene cabida en esta nueva coalición por ahora. Si esta coalición recupera poder, yo me asustaría nuevamente. Me da la sensación que hoy no necesitan ese tipo de herramientas, ¿no? Seguro. Y no pareciera el perfil de Alberto, ¿no? Ni de Massa, reeditar ese tipo de herramientas, ¿no? Espero que no. Bueno, más Alberto era una sensación de que podíamos rediscutir el manejo del Estado y los organismos públicos de modo distinto. El respeto al INDEC, por ejemplo, fue un buen síntoma. Hay síntomas de mayor madurez. Por eso digo que la sociedad no se bancaría tanto algunas cosas. De hecho, Echegaray estuvo tentado de volver al gobierno, de permanecer como titular de la FIP en el gobierno de Macri. Y muchos de los empresarios amigos del macrismo se vieron beneficiados también por su posición en la FIP durante mucho tiempo. Entonces, me da la sensación que lo que hay es un hartazgo social hacia ciertos personajes y ciertas prácticas. La persecución política y la utilización del Estado para perseguir opositores me parece que es algo sobre lo cual hemos aprendido mucho. Yo siempre me acuerdo a de Narváez, al Colorado, que le ganó una elección en la provincia de Buenos Aires a Néstor en su apogeo, que lo acusaban con datos de la FIP de narcotraficante. O sea, ese nivel de locura estuvimos nosotros es verdad. subidos. Nos olvidamos. Nos olvidamos muchas cosas que pasaron. La industria aceitera no se olvida, ha tenido una marca personal bastante intensa. Te acordarás de aquel tiempo, ¿no? Me acuerdo perfectamente porque el libro contiene toda la historia de los ROE y cómo se comercializaban los ROE, que eran permisos de exportación, y cómo había oficinas paralelas. Me acuerdo una gestualidad importante de la industria aceitera y la industria agroexportadora, que es que le puso límite a Echegaray en algún aspecto por su importancia, cuando esos permisos de exportación no se publicaban en el caso de las carnes. O sea, nadie sabía qué frigorífico recibía permisos de exportación de parte de Echegaray y de Moreno, de Comercio Interior, de la ONCA, y nadie protestaba, y yo me extrañaba, pues si el Estado te concede un permiso, es lógico que los argentinos sepamos quién se lleva el beneficio, es de la transparencia básica. Bueno, pero con el caso del sector agrícola, por la importancia de los jugadores que hay ahí, empresas transnacionales que tienen que dar explicaciones, Echegaray quiso hacer lo mismo cuando empezó a desviar ROE verde, que eran los permisos de exportación de granos. Pero para que la gente tenga una dimensión, se daban permisos de exportación por 7, 8 millones de toneladas de trigo y maíz, y se supone que el Vox Populi del mercado agrícola decía que se comercializaban de 4 a 10 dólares por tonelada. Hay que multiplicar para ver la cifra que estamos de corrupción que estamos viendo. Bueno, en algún momento apareció una empresa con 2 millones de toneladas de maíz, Cipea, formada por un piloto de avión santacruceño y un extraño operador del mercado de granos. Y cuando los exportadores se enteraron de esto, dijeron: no, a mí me publicás los nombres de lo que reciben los ROE. Y de hecho, la fortaleza de una industria, y le puso límites al desenfreno del poder político, porque gracias a eso pudimos saber quién recibió ROE verde
cosa que no pudimos saber y hasta ahora no sabemos en el sector de las carnes. Vos decías recién que el Ministerio de Agricultura no tiene la importancia que vos juzgás, ¿no es cierto? Me llamó la atención porque es como decís, el sector se considera, obviamente, el sector se autoconsidera importante y la sociedad no parece considerarla de la misma manera. ¿Cómo juzgás esa valoración cambiada entre lo que la opinión pública considera el sector de la opinión pública, digamos, ¿no? Me parece una tristeza, me da mucha tristeza, porque yo creo que parte de la solución a los problemas argentinos cotidianos, del primero al último de los argentinos, tiene que ver con este sector, que es un sector que me da la sensación es cacheteado y demonizado intencionalmente muchas veces por la política para defender una serie de privilegios preestablecidos. Las retenciones es uno, la concentración de la riqueza en la Ciudad de Buenos Aires y sus entornos es otro, y el empobrecimiento de los territorios productivos para sostener un andamiaje electoral aquí muy fuerte. Hay muchas cosas que desde la política justifican este agravio permanente al sector. Lo que no entiende la política es que mientras lo agravie, lo menosprecie, sea producto de la discriminación política e institucional, en realidad la torta se va consumiendo y la posibilidad de los argentinos de salir de esta crisis finalmente, que no es una crisis coyuntural, una crisis que lleva 3 o 4 décadas, se van agotando también en la misma medida. Entonces me da pena, me parece lo del Ministerio de Agricultura casi una anécdota, pero que refleja bien este menosprecio. Y desde tu punto de vista, la industria aceitera, que vos sabés que me importa especialmente, ¿qué rol cumple en la construcción económica? Bueno, aporta en este momento el 40% de las divisas. A mí no me gusta que aporte tanto porque significa que el agro avanza sobre la porción de exportaciones industriales que debería tener un paisano como la Argentina. Bueno, están industrializadas, ¿no? Sí, pero más plásticos, tecnología, digo. Y cuando en un país normal el agro te representa los granos, te representan un 30%, 35%, y estaría bueno volver a ese límite histórico. Pero es el 35 y es muy importante y tiene valor agregado y están industrializados y tiene que ver con la geopolítica, muchísimo tiene que ver con la posibilidad de construir un Mercosur que pueda tallar en las discusiones globales con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Todas las posibilidades de Argentina están en desarrollo, en agregar valor, en agregar industria, digo. Es un sector que ha apostado muy fuerte por la Argentina y que la Argentina ha decepcionado. Te llama el presidente, tomás una medida para potenciar esto que vos estás planteando. ¿Se te ocurre cuál? No. ¿Qué medida? En principio, previsibilidad. Yo firmo un pacto 5 o 10 años, que no quiere decir te saco las retenciones, quiere decir te garantizo este esquema de aquí a 10 años, porque lo que la Argentina necesita, los empresarios agropecuarios, el más chiquito, el más grande, las economías regionales y el sojero, necesitan esta sensación de volver a creer en la política. Personajes como Che Garay, como Moreno, como los propios matrimonio Kirchner han defraudado al sector privado agropecuario en ese sentido. El cambio constante, la regla de juego, la sensación de que vos no sabés para dónde puede venir el vizcachazo. La industria aceitera ha hecho inversiones muy valiosas, ha invertido como 5.000 millones de dólares para levantar la estructura de puertos en los 90, invirtió mucho más ahora, construyó la industria del biodiesel y permanentemente el cambio de la regla de juego altera esa situación. Entonces una industria con una capacidad instalada para procesar 70 millones de toneladas de soja y por obra y gracia de la mala praxis política estamos produciendo 45 millones. Porque es obra y gracia de la mala praxis política. Deberíamos estar juzgando ese tipo de cosas. Bueno, pero si no somos capaces de juzgar a un ladrón de gallinas funcional que, digamos, avasalla todo el Estado y se lo lleva para provecho de una facción política, menos somos capaces de juzgar a nuestros líderes políticos, entre comillas. Con ese brillante cierre, le vamos a invitar a la gente a que siga profundizando, leyendo Fuera de Control, el libro de Matías Longoria. No van a tener mucha Sánchez, perdón que te interrumpa. Lo sacaron, continuaron porque Che Garay era quien conducía las importaciones desde la FIP y en algún momento se discutió mucho, acordate, cuando salió el libro de las importaciones de libros. Ok. Bien, sí, y entonces señor. Salió de golpe y porrazo el libro de las editoriales. Con más motivo, entonces me vas a tener que firmar el ejemplar que queda. Que tiene un valor mucho más alto. Mucho más alto. Y le agradecemos a la gente que haya estado acompañándonos.